El Vaticano no es ajeno a los secretos, pero este podría ser el más oscuro de todos. El diablo ataca a todo el mundo. También ataca a las personas que se encuentran en el Vaticano. Un exorcista ha hecho una escalofriante afirmación. El Papa no solo estaba siendo atacado por fuerzas malignas, sino también por miembros de la propia Iglesia. ¿Podría tratarse de otra teoría infundada o hay un campo de batalla detrás de esos muros sagrados? Estamos a punto de descubrirlo, la revelación del exorcista. Antes de seguir adelante con este tema, quiero dejar claro que nuestra investigación no pretende difundir teorías infundadas, sino examinar los hechos, separar lo relevante de lo irrelevante y permitirles a ustedes, queridos espectadores, sacar sus propias conclusiones sobre lo que realmente podría estar pasando tras esos antiguos muros. La historia comienza con una figura bastante extraordinaria en la historia del Vaticano: el padre Gabriele Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma durante 25 años. El padre Amorth no era un sacerdote cualquiera, sino que afirmaba haber tratado personalmente 160.000 casos de posesión demoníaca a lo largo de su ministerio. Reflexionemos por un momento. 160.000 encuentros con lo que él creía que eran entidades demoníacas literales. En 2010, el padre Amorth fue noticia cuando declaró al periódico italiano La Repubblica que el diablo reside en el Vaticano. El diablo tienta a todo el mundo. Tienta a todo el mundo en todos los ámbitos. En particular, tienta a los que están en la cima, en la política, la economía y el deporte. Y, naturalmente, tienta sobre todo a los líderes religiosos. Así que no debería sorprenderle que el diablo tiente a los que están en el Vaticano. Ese es su trabajo. No se trataba de un exorcista cualquiera haciendo afirmaciones provocativas para llamar la atención, sino del exorcista jefe del Vaticano, un hombre que ocupaba un puesto de gran autoridad espiritual dentro de la jerarquía católica. ¿Qué quería decir exactamente el padre Amorth con esta sorprendente declaración? Según diversos informes, aportó varias pruebas para respaldar su afirmación de que fuerzas oscuras estaban actuando dentro de la Santa Sede. Citó el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 por Ali Agca, el atentado contra el Papa Benedicto XVI en la Nochebuena de 2009, los continuos escándalos que involucraban al clero e incluso un asesinato cometido en 1998 por un guardia suizo. En la visión del mundo del padre Amorth, estos no eran meros actos aleatorios de violencia o fallos humanos. Según él, eran manifestaciones de la influencia demoníaca que llegaba al corazón mismo del catolicismo. Cuando se habla del humo de Satanás en las habitaciones sagradas, todo es cierto, incluidas estas últimas historias de violencia y pedofilia, dijo Amorth, refiriéndose a la famosa declaración del Papa Pablo VI en 1972 sobre el humo de Satanás, que entraba en el Vaticano. Pero aquí es donde nuestra investigación da su primer giro crítico. La afirmación de nuestro titular sugiere específicamente que el Papa Francisco estaba bajo el ataque del Vaticano. El diablo ataca a todo el mundo. También ataca a las personas que están en el Vaticano. Sin embargo, las declaraciones originales del padre Amorth en 2010 se produjeron durante el papado de Benedicto XVI, no del de Francisco. Además, Amorth murió en 2016, años antes de que la salud de Francisco se deteriorara o de su muerte en abril de 2025. Entonces, ¿cómo surgió esta afirmación específica sobre el Papa Francisco siendo atacado desde el Vaticano? El rastro nos lleva a las redes sociales, concretamente a una publicación en X del 21 de abril de 2025. El mismo día en que el Papa Francisco falleció a los 88 años. El usuario @GasW hizo referencia al artículo de Amorth de 2010 y lo relacionó con la muerte de Francisco, sugiriendo una narrativa de ataques sobrenaturales o conspirativos contra el Papa. Esta pista digital revela algo crucial sobre la afirmación de nuestro titular. Parece ser una reinterpretación de las declaraciones anteriores de Amorth, ahora aplicadas retrospectivamente al papado y la muerte del Papa Francisco. Esto nos lleva a nuestra primera gran pregunta. ¿Existe alguna conexión legítima entre las afirmaciones de Amorth sobre la influencia demoníaca en el Vaticano y el papado del Papa Francisco? ¿O estamos asistiendo al nacimiento de un mito moderno, construido conectando puntos inconexos a lo largo de una línea temporal que abarca más de una década? Para entenderlo mejor, debemos examinar el contexto de la política vaticana durante el reinado de Francisco. Desde el momento en que el cardenal Jorge Mario Bergoglio salió al balcón de la Basílica de San Pedro como Papa Francisco en 2013, su papado estuvo marcado por importantes tensiones internas en el Vaticano. Hermanos y hermanas, buenas noches. Por un lado, estaban los progresistas que abrazaban el énfasis de Francisco en la misericordia, la justicia social y el acercamiento a los grupos marginados, incluidos los inmigrantes y las personas LGBTQ+.
Sin embargo, bendecir una unión homosexual va en contra del derecho otorgado y contra la ley de la Iglesia. Pero bendecir a cada persona, ¿por qué no? La bendición es para todos. En el otro lado estaban los tradicionalistas, que consideraban algunas de sus reformas como peligrosas desviaciones de la doctrina establecida. Esta división entre las facciones progresistas y conservadoras creó una oposición muy real a Francisco dentro de las estructuras de poder del Vaticano. Un claro ejemplo de esta tensión surgió cuando Francisco destituyó al obispo conservador Joseph Strickland de su diócesis de Texas en 2023, después de que Strickland acusara públicamente a Francisco de socavar la fe. Si tienen que destituirme, eso es lo que pasará. Pero no voy a retractarme de la verdad. Creo que Cristo nos está diciendo que enseñemos y compartamos. Estas medidas no hicieron más que profundizar la brecha entre Francisco y los elementos católicos tradicionales, tanto dentro como fuera del Vaticano. Más allá de las batallas ideológicas, Francisco se enfrentó a la resistencia de la Curia Romana, el órgano administrativo del Vaticano, por sus esfuerzos por frenar la corrupción financiera y descentralizar el poder. Su decisión de vivir en la Casa Santa Marta, en lugar del tradicional Palacio Apostólico, fue vista por algunos como un rechazo a la cultura vaticana, lo que creó una mayor alienación entre el Papa y ciertos miembros del Vaticano. Pero, ¿se refería el padre Amort a estos conflictos políticos e ideológicos cuando hablaba de influencia demoníaca? Y lo que es más importante, ¿constituían estas tensiones un ataque al Papa Francisco desde dentro del Vaticano? Para responder a estas preguntas, debemos examinar lo que el propio Papa Francisco dijo sobre los ataques espirituales y la influencia del diablo en la Iglesia. En una entrevista de 2023, publicada en el libro Esorcisti contro Satana, Exorcistas contra Satanás, de Fabio Marchese Ragona, Francisco dejó claro que creía que el diablo se ceba en los líderes de la Iglesia, afirmando: «Lo que es seguro es que el diablo intenta atacar a todos sin distinción, y sobre todo, intenta golpear a aquellos que tienen más responsabilidades en la Iglesia o en la sociedad». Francisco reveló además que como arzobispo de Buenos Aires había tratado varios casos de posesión, de los cuales solo 2 o 3 se confirmaron como posesión diabólica, mientras que los demás se clasificaron como obsesión diabólica, lo que significa que el diablo no estaba en sus cuerpos, sino que los influía de otras maneras. Aunque Francisco confirmó que no había realizado exorcismos como papa, sí había solicitado los servicios de exorcistas durante su estancia en Argentina. Quizás, lo más intrigante es que una monja presente durante los exorcismos informó de que el diablo había dicho: «¿Has visto todo lo que le he hecho pasar a ese argentino?». A lo que Francisco respondió: «Quizás porque le molesto con mis oraciones y sigo el Evangelio». Este intercambio, si es auténtico, sugiere que el propio Francisco creía que estaba siendo objeto de un ataque espiritual, pero notablemente por parte de fuerzas demoníacas, no del Vaticano como institución. Ahora nos queda un panorama complejo. El padre Amort afirmó efectivamente que existía influencia demoníaca dentro del Vaticano, y el Papa Francisco reconoció los ataques espirituales contra los líderes de la Iglesia. Pero la afirmación específica de que un exorcista dijo que el Papa Francisco estaba siendo atacado por el Vaticano parece ser una mezcla de narrativas separadas, incluyendo las afirmaciones de Amort sobre la influencia demoníaca y la bien documentada oposición interna a la que se enfrentó Francisco durante su papado. Los rincones oscuros del Vaticano y el legado de Amort. Pero para comprender realmente el peso y la credibilidad de estas afirmaciones, debemos examinar más de cerca al padre Amort. ¿Quién era este hombre que afirmaba haber realizado cientos de miles de exorcismos? ¿Qué moldeó su visión del mundo? Y lo más importante, ¿cómo fueron recibidas sus afirmaciones dentro de la jerarquía de la Iglesia? Nacido en Módena, Italia, en 1925, Gabriele Amort fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se convirtió en exorcista oficial en 1986. Durante las décadas siguientes, saltó a la fama no solo como un exorcista cualquiera, sino como presidente de honor de la Asociación Internacional de Exorcistas. Sus memorias, recopiladas a partir de entrevistas con el periodista Marco Tosatti y acertadamente tituladas Memorias de un exorcista, nos permiten conocer su extraordinaria visión del mundo. Cuando el padre Amort hablaba de posesión demoníaca, no se refería a trastornos psicológicos ni al mal en sentido figurado. Se refería a entidades demoníacas literales que tomaban el control de los cuerpos humanos, entidades que podían hacer que los individuos poseídos escupieran clavos o cristales,
lo que a menudo requería de 6 o 7 ayudantes fuertes para sujetarlos durante los rituales de exorcismo. Las afirmaciones de Amorth iban mucho más allá de los casos individuales de posesión. Sugirió que personajes históricos como Adolf Hitler y Joseph Stalin habían estado poseídos por demonios. Advirtió contra la serie Harry Potter por promover supuestamente la magia falsa. Incluso criticó el rito de exorcismo revisado por el Vaticano en 2001, calificándolo de espada Roma, que disminuía el poder del ritual. Estas controvertidas declaraciones revelan algo crucial sobre nuestra investigación. El padre Amorth era una figura polarizante incluso dentro de los círculos católicos. Sus opiniones no eran aceptadas universalmente entre sus compañeros, ni estaban respaldadas oficialmente por el Vaticano. De hecho, tras sus afirmaciones de 2010 sobre la influencia demoníaca en el Vaticano, otro exorcista, el padre José Antonio Fortea Cucurul, criticó públicamente a Amorth por ir mucho más allá de las pruebas, negando específicamente la sugerencia de Amorth de que los cardenales pudieran ser miembros de sectas satánicas. Los cardenales pueden estar más o menos libres de ciertos defectos, pero todos son personas de intenciones rectas y buscan la gloria de Dios, insistió Fortea, contradiciendo directamente la imagen más oscura pintada por Amorth. Este desacuerdo pone de relieve un punto crítico de nuestra investigación. Incluso entre quienes creían en la actividad demoníaca literal, existían diferencias de opinión significativas sobre el alcance de dicha influencia en las altas esferas de la Iglesia. Entonces, ¿qué quería decir exactamente Amorth cuando afirmaba que el diablo reside en el Vaticano? ¿Hablaba metafóricamente de la corrupción humana o literalmente de la posesión demoníaca de los funcionarios de la Iglesia? Las pruebas apuntan a lo segundo. Amorth consideraba al diablo como un espíritu puro e invisible, que sin embargo se manifestaba a través de diversos signos sobrenaturales. En su visión del mundo, los escándalos y la violencia dentro de la Iglesia no eran meras fallas humanas, sino pruebas de la actividad demoníaca. Esta perspectiva se alinea con una larga tradición del pensamiento católico que considera la guerra espiritual como una realidad cotidiana. El Catecismo católico reconoce explícitamente la existencia de Satanás y las fuerzas demoníacas, aunque suele enfatizar su poder limitado en comparación con el de Dios. Lo que hizo controvertido a Amorth no fue su creencia en los demonios en sí, sino su insistencia en que su influencia llegaba a los más altos niveles de la Iglesia. Sin embargo, las afirmaciones de Amorth deben considerarse en su contexto histórico adecuado. Sus declaraciones de 2010 se produjeron a raíz de la crisis mundial de abusos sexuales que había dañado gravemente la reputación de la Iglesia. La revelación de los abusos generalizados y los encubrimientos institucionales había conmocionado a los católicos de todo el mundo y planteado profundas preguntas sobre la corrupción dentro de la jerarquía eclesiástica. Para algunos católicos, entre ellos Amorth, la magnitud y la naturaleza de estos escándalos parecían exigir una explicación que fuera más allá de los defectos humanos comunes. El lenguaje de la guerra espiritual, la influencia demoníaca contra la Iglesia, proporcionó un marco para comprender males que parecían demasiado sistemáticos y destructivos como para atribuirlos únicamente a la debilidad humana. Pero, ¿afirmó Amorth en algún momento específicamente que el Papa Francisco estaba siendo atacado por el Vaticano? Nuestra investigación no revela ninguna declaración directa en este sentido. Amorth falleció en 2016, al principio del papado de Francisco, antes de que se implementaran muchas de las reformas más controvertidas del Papa, y antes de que se cristalizara la oposición más significativa a su liderazgo. Lo que sí sabemos es que el propio Papa Francisco ha hablado extensamente sobre el diablo y la guerra espiritual a lo largo de su papado. En sus comentarios navideños a los empleados del Vaticano, Francisco advirtió contra el diablo como un demonio bien educado que tienta a las personas al orgullo y la autosatisfacción, sugiriéndoles que no necesitan conversión. Esta visión de la tentación sutil, en lugar de la posesión espectacular, se alinea con el énfasis teológico más amplio de Francisco en los desafíos espirituales cotidianos, en lugar de los eventos sobrenaturales dramáticos. Francisco ha enmarcado sistemáticamente los ataques espirituales como procedentes del mismo diablo, y no del Vaticano como institución. En su exhortación apostólica de 2019, Gaudete et Exultat, Francisco describió al diablo como un ser personal que nos ataca, y advirtió contra la negación de la existencia del diablo y la obsesión por su poder. Este enfoque equilibrado difiere en cierta medida de la descripción más dramática que hace Amorth de la actividad demoníaca. Entonces, ¿en qué queda nuestra investigación sobre la afirmación de que un exorcista dice que el Papa fue atacado por el Vaticano?
Las pruebas sugieren que esta formulación específica es una interpretación errónea que confunde varias narrativas distintas. Las afirmaciones de Amorth sobre la influencia demoníaca en el Vaticano, la bien documentada oposición interna a las reformas de Francisco y el propio reconocimiento de Francisco de los ataques espirituales contra los líderes de la Iglesia. Para comprender cómo se entrelazaron estas narrativas, debemos examinar los retos únicos a los que se enfrentó Francisco durante su papado. Desde el momento de su elección en 2013, Francisco se embarcó en un programa de reformas que desestabilizó muchos centros de poder tradicionales dentro del Vaticano. Iniciativas fue el Sínodo sobre la sinodalidad, un proceso de varios años que provocó la resistencia de los cardenales, que temían que pudiera diluir la doctrina católica. Este enfoque sinodal, que enfatiza la consulta y la colegialidad, representaba una visión del gobierno de la Iglesia que desafiaba siglos de autoridad jerárquica. Francisco también se enfrentó a intereses arraigados a través de sus reformas financieras. El Banco del Vaticano había funcionado durante mucho tiempo, con una transparencia mínima, y los esfuerzos de Francisco por imponer normas modernas de rendición de cuentas se encontraron con una feroz resistencia. Del mismo modo, sus intentos de frenar la corrupción dentro de la curia romana le granjearon enemigos entre quienes estaban acostumbrados a las viejas formas de hacer las cosas. Estos conflictos tan reales podrían describirse sin duda como ataques a Francisco en un sentido político. Los cardenales, obispos y funcionarios del Vaticano que se oponían a sus reformas utilizaron diversas herramientas, desde la crítica pública hasta la obstrucción burocrática, para frustrar su agenda. ¿Pero eran estos los ataques a los que se refería Amorth? Y lo que es más importante, ¿veía el propio Francisco estas batallas políticas a través de un prisma sobrenatural? Las pruebas sugieren un panorama más matizado. Aunque Francisco reconoció los ataques espirituales contra los líderes de la Iglesia, siempre los atribuyó al diablo, no al propio Vaticano. De hecho, la visión de Francisco sobre la reforma tenía precisamente como objetivo hacer que el Vaticano fuera más fiel a su misión espiritual, lo que difícilmente puede considerarse la perspectiva de alguien que veía la institución como intrínsecamente corrupta por la influencia demoníaca. Sin embargo, Francisco era sin duda consciente de la oposición a la que se enfrentaba. En una entrevista concedida en 2021 a la cadena de radio española COPE, Francisco reconoció la existencia de focos de resistencia a sus reformas, señalando que dicha resistencia era saludable cuando se expresaba abiertamente, pero problemática cuando se ocultaba. Esta valoración realista de la política institucional sugiere que Francisco distinguía entre el desacuerdo legítimo y la oposición más nefasta. A medida que la salud de Francisco comenzó a deteriorarse en sus últimos años, la narrativa de un papa bajo ataque adquirió nuevas dimensiones. Su supervivencia a una neumonía casi mortal a principios de 2025 fue interpretada por algunos como un milagro, lo que reforzó las narrativas espirituales sobre su resistencia a los ataques sobrenaturales. Su frágil aspecto durante la Pascua de 2025 alimentó aún más las especulaciones sobre el precio que habían tenido estos supuestos ataques. Tras su muerte, nos quedamos de nuevo con una compleja red de narrativas interrelacionadas. Las afirmaciones de Amorth sobre la influencia demoníaca en el Vaticano, la oposición política a la que se enfrentó Francisco a lo largo de su papado y el propio marco teológico de Francisco, que reconocía la guerra espiritual sin demonizar a sus oponentes institucionales. Muerte, especulación y la búsqueda de la verdad. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras sufrir un derrame cerebral y un paro cardíaco, según confirmaron múltiples fuentes fiables. Su muerte se produjo tras una prolongada hospitalización por neumonía bilateral, que comenzó en febrero de 2025. Las declaraciones oficiales del Vaticano y los informes médicos indicaron causas naturales, sin mencionar ningún tipo de juego sucio ni elementos sobrenaturales. Queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Sin embargo, a las pocas horas del anuncio, las redes sociales se incendiaron con narrativas alternativas. La publicación del usuario @GasW en X relacionó los comentarios de Amorth, realizados hace una década, sobre la influencia demoníaca con la muerte de Francisco, sugiriendo una narrativa de ataques sobrenaturales o conspirativos contra el Papa. Esta chispa digital encendió una especulación más amplia en todas las plataformas, donde los usuarios reinterpretaron declaraciones históricas a través del prisma de los acontecimientos actuales. Este fenómeno revela algo crucial sobre nuestra afirmación principal. Parece ser el producto de lo que los estudiosos denominan construcción narrativa retrospectiva.
Las declaraciones de Amorth en 2010 sobre la influencia demoníaca en el Vaticano, realizadas durante el papado de Benedicto XVI, fueron reinterpretadas y aplicadas a la muerte de Francisco 15 años después, creando una narrativa aparentemente coherente que, sin embargo, carece de pruebas directas. Pero, ¿por qué estas narrativas encuentran un público tan receptivo? Para entenderlo, debemos examinar el contexto cultural e histórico que hace que las intrigas del Vaticano sean tan fascinantes, tanto para los creyentes como para los escépticos. La larga historia de la Iglesia Católica está salpicada de muertes misteriosas y luchas de poder que proporcionan un terreno fértil para las teorías conspirativas. La repentina muerte del Papa Juan Pablo I en 1978, apenas 33 días después de su elección, desató décadas de especulaciones sobre un posible asesinato, a pesar de las explicaciones oficiales que apuntaban a causas naturales. Libros como En nombre de Dios, de David Jalop, popularizaron la teoría de que Juan Pablo I fue asesinado para impedir las reformas bancarias del Vaticano, una narrativa que guarda un parecido sorprendente con las acusaciones contra las reformas financieras del propio Francisco. Este contexto histórico crea lo que los psicólogos denominan disponibilidad narrativa, es decir, cuando historias similares del pasado hacen que las nuevas afirmaciones parezcan más plausibles, independientemente de las pruebas. La idea de que un papa reformista pueda enfrentarse a una oposición mortal por parte de miembros del Vaticano resulta creíble en parte porque ya han circulado narrativas similares anteriormente. Más allá de la historia, la naturaleza única del Vaticano, como institución religiosa y Estado soberano, añade capas de intriga a cualquier narrativa sobre su funcionamiento interno. La combinación de autoridad espiritual, poder diplomático y secretismo histórico crea un entorno en el que la línea entre la maniobra política y la guerra espiritual puede parecer muy delgada. Para los católicos que abrazan una visión del mundo que incluye la guerra espiritual literal, como el padre Amorth, el Vaticano representa el campo de batalla espiritual definitivo, el corazón de la Iglesia que Cristo prometió que prevalecería contra las puertas del infierno. En este marco, es casi de esperar que las fuerzas demoníacas se ceben con especial intensidad en el Vaticano. Para los observadores más seculares, la estructura de gobierno única del Vaticano y su secretismo histórico lo convierten en un escenario perfecto para las teorías conspirativas. Cuando las decisiones se toman a puerta cerrada por funcionarios no elegidos, que visten túnicas ornamentadas y hablan en latín, incluso los conflictos administrativos más mundanos pueden adquirir un aire de conspiración esotérica. Añade más complejidad a nuestra investigación el carácter sin precedentes del papado de Francisco. Como primer papa jesuita, el primero procedente de América y el primero en tomar el nombre de Francisco, su elección en 2013 ya supuso una ruptura con la tradición. Su posterior énfasis en la misericordia frente al juicio, la protección del medio ambiente y el acercamiento a los grupos marginados empujó a la Iglesia en direcciones que inquietaron a muchos tradicionalistas. Estas tensiones muy reales crearon lo que los sociólogos denominan plausibilidad narrativa, para las afirmaciones de que Francisco está siendo atacado. Cuando un papa destituye a un obispo como Joseph Strickland, que le acusó públicamente de socavar la fe, o cuando los cardenales cuestionan públicamente la ortodoxia de sus enseñanzas, la brecha entre la política institucional y las narrativas de guerra espiritual se reduce considerablemente. Los problemas de salud de Francisco en sus últimos años añadieron otra dimensión a estas narrativas. Sus problemas de movilidad, sus dificultades respiratorias y, en última instancia, su episodio de neumonía a principios de 2025 podrían interpretarse desde una perspectiva médica o espiritual, dependiendo de la visión del mundo de cada uno. Para aquellos predispuestos a ver una guerra espiritual, estas dolencias físicas podrían representar la manifestación de ataques espirituales. Un aspecto notable de los últimos años de Francisco fue su desobediencia a las órdenes de los médicos con apariciones públicas sorpresa, incluida una breve aparición en Semana Santa de 2025, en la que pidió un alto el fuego en Gaza a pesar de su frágil salud. Estas acciones podrían interpretarse como un obstinado desprecio por los consejos médicos o como una resistencia espiritual contra las fuerzas que intentaban silenciarlo. Quizás lo más significativo para nuestra investigación fue el conflicto de Francisco con figuras políticas como J.D. Vance sobre la política de inmigración, que lo situó en el centro de tensiones geopolíticas más allá de las preocupaciones tradicionales del Vaticano. Estas disputas de alto perfil difuminaron las líneas entre el liderazgo espiritual y el activismo político, creando nuevas vías para la oposición y, en consecuencia, nuevas narrativas sobre los ataques contra el Papa.
Esto pone de relieve un aspecto crítico de la alfabetización informacional en nuestra era digital: la necesidad de distinguir entre fuentes primarias e interpretaciones retrospectivas. Las declaraciones reales del Padre Amorth, las propias palabras del Papa Francisco y los hechos documentados de la política vaticana son fuentes primarias. Las publicaciones en las redes sociales que conectan estos elementos en una narrativa sobre Francisco siendo atacado sobrenaturalmente por el Vaticano representan interpretaciones que deben evaluarse por separado. Sin embargo, descartar por completo estas narrativas sería pasar por alto una verdad importante que contienen: que el Papa Francisco se enfrentó a una oposición significativa durante su papado. La división entre progresistas y conservadores, la resistencia a sus reformas financieras y la controversia en torno al sínodo sobre la sinodalidad crearon retos muy reales para su liderazgo. Que se interpreten estos retos desde una perspectiva política, institucional o espiritual depende en gran medida de la visión del mundo de cada uno. Para quienes, como el Padre Amorth, ven la guerra espiritual literal como una realidad cotidiana, la oposición a Francisco podría representar efectivamente la influencia demoníaca, actuando a través de agentes humanos. Para quienes tienen una perspectiva más secular, los mismos acontecimientos podrían representar la política institucional ordinaria en una organización extraordinariamente compleja. La fascinación perdurable por afirmaciones como «El exorcista dice que el Papa fue atacado por el Vaticano» pone de manifiesto algo profundo en nuestra psique colectiva: el reconocimiento de que las luchas por el poder, la verdad y la autoridad moral que se libran en instituciones como el Vaticano tienen implicaciones que van mucho más allá de la política organizativa. Ya se enmarquen como guerra espiritual o conflicto institucional, estas luchas tocan cuestiones fundamentales sobre el bien y el mal, la verdad y el engaño, la fe y la duda. El Vaticano, como todas las instituciones humanas, es un lugar donde se entremezclan la luz y la sombra, donde las nobles aspiraciones coexisten con los defectos humanos, donde lo espiritual y lo político son a menudo imposibles de separar. Al final, quizás la pregunta más importante no es si un exorcista dijo literalmente que el Papa Francisco estaba siendo atacado por el Vaticano, sino qué revelan esas afirmaciones sobre nuestra lucha constante por dar sentido al poder, la autoridad y la fe en un mundo cada vez más complejo. Y con esto llegamos al final de este profundo análisis. Si quieres más contenido que te haga pensar, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos. No olvides dejar tus comentarios abajo.